31 de julio del año en curso. Hoy vamos a tener conferencias muy importantes e interesantes. Si algún ponente llega de los que faltan, es decir, Pedro Iván Solano Ávila y Jair Navalles, por favor pasen, ¿verdad? No nos esperemos, el tiempo apremia. Bueno, continuamos con nuestro coloquio, con nuestro congreso. Bueno, en el cuarto Congreso Nacional de la Red Mexicana de Historia, y el día de hoy vamos a tener al maestro. Vamos a tener 15 minutos de conferencia de cada uno de los expositores, y al final se hará la ronda de preguntas, ¿sale? Yo tomaré el tiempo y con mucho delicadeza diré, ya se acabó, ¿vale? Bueno, empezamos con el maestro Juan Manuel Espinosa Sánchez, de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Él es licenciado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1994, maestrada en Filosofía de la Ciencia por la UAM 1 en 1997 con beca CONACYT. Doctorado en Humanidades, área de Historia, beca de CONACYT y la UAM 1, estudios en latín en la Universidad del Claustro de Sor Juana, medalla al mérito universitario otorgado por la UAM 1 en 2007, conferencista en congresos nacionales e internacionales, impartición de clases en la ENA en 2005, en la UAM 1, 1998 a 2005, en la Universidad de Quintana Roo, desde el 2006 a la fecha, estancia sabática e impartición de clases en el posgrado de Historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, de 2013 a 2014, clase en la Universidad Normal de Yunnan, China, en 2018, publicación de artículos de ciencia newtoniana y de arte reinal en diversas revistas, delegado de Quintana Roo por la Red Mexicana de Historia a partir de 2025, miembro del CNI Investigadores de 2019 a 2021, miembro PRODEP-CEP de 2007 a la actualidad. Libros publicados es Newton en la ciencia newtoniana del 2015, y lo tenemos el día de hoy con la ponencia La cultura de la muerte y la angustia en la sociedad religiosa hispana en la arquitectura de la iglesia convento de Tiuzuco en el siglo XVIII. Gracias, maestro. Gracias, buen día. Quiero darle las gracias a la Red Mexicana de Historia por haber aceptado mi trabajo. Me da gusto estar de nueva cuenta en Morelia. Tengo 10 años que no regresé a Morelia desde mi estancia sabática, y 10 años que no doy una conferencia en Morelia. Me siento muy a gusto. Tenemos un mapa, cuestión geográfica. Ha habido avances muy importantes de historia cultural, empezando por los mayas, clásico, posclásico, guerra de castas, eso es indiscutible. Hemos tenido grandes celebridades dentro de la historia y de la antropología, que me llevaría un buen tiempo nombrarlos, pero indiscutiblemente Ciesas Mérida con sus especialistas ven exclusivamente Yucatán, pensando en Campeche, son excelentes geográficamente, ven Campeche igual las dos colegas desde Chiapas. Pero cuando nos referimos a la costa oriental de Quintana Roo, los estudios sobre Nueva España son inexistentes, nulos, y es comprensible por el área. En este sentido, un servidor tiene 20 años trabajando en el estado de Quintana Roo, y lo que me piden en la Universidad de Quintana Roo es exclusivamente el trabajo de historia del arte, no tanto mis estudios de Newton. Desde hace 20 años vengo trabajando la costa oriental, desde Boca Iglesia, que está a 2 horas de Cancún, es cruzar el mar, es una isleta en donde hay una iglesia, hasta Chichanjá, que es una iglesia que está en la selva. Hemos ahí permeado en estos 20 años, escaneado la selva prácticamente, y en esta ocasión les presento Ticozuco, que en el mapa es una
no podríamos decir ciudades, es un pueblo. Si ustedes van a este lugar, no hay hotel, no hay bancos, una ciudad de 1544, alguna tienda abierta con Coca-Cola y papas, ni siquiera es lugar para comer, no hay nada. Y entonces es un lugar muy bonito, pero también muy olvidado en historia colonial. Ahí se centran mis estudios. Al hablar en esta parte de Ticosuco, está el libro de mi maestro Antonio Rubial. Hace muchos años me dio clases y por él trabajo Colonia, sobre iglesias y conventos franciscanos de la Nueva España. Ticosuco es una fundación de 1544 y es una capilla. No es como lo conocemos hoy en día, una iglesia de piedra, sino un techo de 2 aguas, de guano. Los sacerdotes vienen de Ixmul, que están en la frontera con Ticosuco, ya en Yucatán, y de ahí en toda esa parte de lo que llamaríamos la ruta de las iglesias de Tepic, también está ahí Sabana, también pongo ahí el altar. En este sentido, hasta el siglo XVIII, siguiendo a Antonio Rubial, que sacó una publicación hace 2 años sobre iglesias franciscanas de la Nueva España, ya podemos considerar Ticosuco como convento o por las reformas borbónicas. Pero en esta parte que yo les estoy comentando, lo que hago desde un punto de vista metodológico para tratar de explicar estos abordajes históricos y que me encuentro ante iglesias poco estudiadas, o siguiendo a Manuel Toussaint sobre su amplio libro sobre la Nueva España, ahí pueden ustedes visualizar, pero de manera muy lacónica, toda esta parte que estoy argumentando como Ticosuco, muy lacónico. Mis fuentes, pues, es López Cogolludo, la historia de Yucatán, los 3 tomos, un libro que es un clásico, el de Landa, que también maneja temas de evangelización del siglo XVI. Y ya desde un punto de vista de la escuela de los anales, empecé a introducir a Philip Aries, el hombre ante la muerte. Desde un punto de vista empecé a trabajar la historia, y desde una postura filosófica para manejar estos temas existencialistas a Søren Kierkegaard, para tener un conjunto ahí metodológico y tratar de dar una explicación conforme al método de la historia. En este sentido, en los siglos XVI y XVII sabemos que los mayas siguen practicando sacrificios humanos en los altares, autosacrificios. Sabemos también que hay un culto de la muerte, a los difuntos se les coloca maíz en la boca y una bebida llamada poyem, y eran inhumados al interior de las casas habitación de la familia maya. En cambio, a la nobleza maya los cuerpos eran incinerados, colocados en vasijas y sus cenizas, como pasó en Izamal, y esto lo tenemos en las obras de López de Cogolludo y de Landa, que son de la época. Con Fray Diego de Landa, en las relaciones de las cosas de Yucatán, en el título 23, dice duelos, entierros de los sacerdotes, estatuas para conservar las cenizas de los señores, reverencia que atributaba creencia cercana a una vida futura. Voy a citar una parte, no todo ese apartado. Los muertos los amortajaban llenándoles la boca de maíz molido, que es su comida y bebida, que llaman coye, y en ello algunas piedras que las hacían por moneda, para que en otra vida no les faltase que comer. Enterrábamos dentro de sus casas por las espaldas de ellas, echándoles en la sepultura algunos de sus ídolos, y eran sacerdotes, algunos de sus libros y el hechicero, sus piedras de hechizo y pertrecho,
Comúnmente desamparaban la casa y las dejaban yermas después de enterrados, menos aún cuando había en ella mucha gente con cuya compañía perdían del miedo a la muerte. Como ustedes ven, si me ayudan a regresar la imagen a esa, esa imagen. Actualmente esta iglesia ya no está así como la ven. Por la guerra de castas en 1848, los mayas rebeldes, Jacinto Pac, que comandaba a los mayas en esta región, sabían que los españoles o familias de los hijos de españoles y mayas que seguían a los españoles estaban en la iglesia, y por un cañonazo abrieron. Por eso está esta imagen destruida por un cañonazo, y hicieron una matazón, no salió nadie herido. Estando allá en Yucatán, se les llama la guerra social, no guerra de castas, guerra social. Y más que nada es una guerra hacia el odio hacia las personas blancas, hacia los españoles, a tal grado que diversas poblaciones fueron quemadas, incendiadas. Por eso hay muchos pueblos que fueron tragados por la selva, como Tancá, Chichanjá, Lancá. Son iglesias olvidadas al interior de la selva. Cuando veo esta imagen, las iglesias son muy diferentes a las que tienen ustedes en Morelia, o en Michoacán, en Jalisco, en el Valle de México, en Toluca. Es otro contexto histórico o otro tipo de material, y lamentablemente esta iglesia se está perdiendo, porque en la portada, que es la fachada que ustedes están viendo, las iglesias de Quintana Roo en su portada no tienen columna. Es barroco sobrio, como me enseñó mi maestra Elisa Vargas Lugo, o como dice la doctora Bergallini, que le había oído en congresos, arte románico. La fachada es muy sobria. En estas iglesias, si me ayudan a pasar la imagen, la siguiente, por favor, la siguiente, la otra, son todas. Bueno, por aquí traía una imagen que cayó un rayo en el 2001 y destruyó parte de la fachada, por lo cual se pierde la parte derecha del observador y se pierde una columna. Entonces es una pérdida histórica, arquitectónicamente, para el estado de Quintana Roo, porque es la única iglesia que tiene columna. Sí, yo en estos 20 años ahora sí, escaneado desde poca iglesia hasta Chichanjá, y acá es la única iglesia que tiene pintura barroca y está en la selva. En todo ese sentido, al acercarme con ustedes para que ustedes tengan una reflexión de que toda esa parte de la costa oriental, lo que es sobre la Nueva España, está olvidado por los grandes historiadores que están en quizás Mérida, en Aguadi o en Campeche, por lo cual este tipo de trabajos, gracias a la Universidad de Quintana Roo, me da la oportunidad de mostrarlo en los congresos. Por lo cual, ya para terminar, aquí está el fondo, la entrada del sepulcro franciscano. Es una fotografía del año 2015, pero en ese sentido lo que vemos ahí es una parte de las piedras, que existió una capilla en donde se velaban los muertos. Esa capilla fue destruida por la guerra de castas. Todas las piedras que ven ahí era una capilla de piedra. Todo eso fue destruido por la guerra de castas. Y la iglesia de Tijosuco está dedicada al Niño Dios. La primera fue una capilla que se remonta en el año de 1544, es la época de Montejo, el adelantado,
y era una villa española hasta el siglo XVIII que se convierte en una iglesia convento. La muerte como fin de la vida y la felicidad del hombre nos lleva a una facultad elogiable, a una parte de la vida de la humanidad, no ser eterno como a los dioses. No hay alabanzas a lo divino por cuestiones de elogio de Dios, y el bien de una virtud noble de una deidad en crear al hombre. Es evidente que no es una alabanza de un principio de la vida. De acuerdo que hay que buscar la virtud del hombre en la libertad en un punto estimable para las actividades del hombre y el mundo. La desesperación del hombre es el morir en cualquier situación de la vida del hombre, una situación de la existencia humana entre la finitud y la vida y la muerte, finita en una relación en la comprensión de un Dios eterno, en una desesperación inalcanzable de lo eterno. De mi parte es todo, que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, maestro. El tema, ahorita vamos a hacer una ronda de preguntas. Continuamos con el maestro Mario Daniel. Bueno, gracias. Mario Daniel Sacia López, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo mención honorífica por su tesis Exhalaciones volantes, libros astrológicos sobre cometas en el siglo XVII novohispano en la Biblioteca Nacional de México. Participante en el proyecto de investigación PAPIT, el coleccionismo y la diáspora bibliográfica mexicana, haciendo estudio de las rutas de dispersión de libros novohispanos, y actual estudiante de maestría en Historia en la generación 2025-2027 dentro del posgrado de esta misma institución, con un proyecto enfocado en la historia cultural de la ciencia e historia del libro en Nueva España. Lo tenemos con el día de hoy con la ponencia El discurso heterológico de Fray Diego Rodríguez, reconstrucción bibliográfica de un científico moderno. Le repito, al final de las conferencias se van a hacer la serie de preguntas. Muchas gracias, buenos días. Y pues precisamente el doctor Juan Manuel se ha especializado en estudios de Newton, y pues en mi ponencia voy a tratar a uno de los últimos científicos pre-newtonianos novohispanos, o al menos de las últimas generaciones pre-newtonianas en Nueva España. Y pues me gustaría empezar mi ponencia con una pequeña cita del libro. Vasto y grosero sentir de aquestos monstruos iluminados ha sido el referido, con que en aqueste mi discurso he de acudir a su desagravio, con opiniones modernas y antiguas, con demostraciones y observaciones verídicas de buenas letras. Esas fueron las palabras con las que Fray Diego Rodríguez, que nació en 1603 y falleció alrededor de 1669, inició su discusión sobre un cometa que apareció en los cielos novohispanos en diciembre de 1652. Dentro del libro que publicó se apoyan autores y argumentos de filósofos y teólogos y astrónomos. Todo esto para comprender cuáles eran los fenómenos astrológicos que se veían en las estrellas y las implicaciones que este cometa iba a tener en la sociedad. Diego Rodríguez probablemente nació en 1596 en el pueblo de Atilala, al sur de la Ciudad de México. En 1613 se une a la Orden de la Merced y en ese momento empieza a mostrar interés por las matemáticas y la astrología. De acuerdo con el cronista de la Orden, Francisco de Pareja, su talento en estos temas era tal que escribió pronósticos astrológicos citando a petición de todos y utilizando en ocasiones para poder publicar sus libros el seudónimo de Martín de Córdoba. Este erudito pues, ha sido objeto de interés en muchas investigaciones sobre la ciencia en Nueva España e incluso ha sido considerado por varios historiadores como Elías Trabulce como un iniciador de una apertura científica en el territorio americano, ya que pues, en 1637 fue nombrado el primer catedrático de astrología y matemáticas en la Real Universidad de México. Vale la pena también mencionar que en esta época la astrología no es similar a la pseudociencia que tenemos en la actualidad, y estaba dividida en una parte enfocada en la observación y en los cálculos matemáticos, que es lo que podemos definir como la parte más astronómica, y la otra que estudiaba el impacto que tenían estos astros y estos cálculos en la vida de las personas. Y bueno, pues en el siglo XVII también vale la pena recordar que estaba prohibida todo aquello que tratara de predecir el futuro de las personas, que es lo que llamaban la astrología judiciaria. Por ello es que los libros se enfocaban más en la astrología natural, es decir, la que afectaba la medicina, la agricultura y la navegación.
Por estas razones, los estudiantes universitarios de medicina eran los que debían asistir obligatoriamente a las cátedras del fraile mercedario. Fray Diego Rodríguez fue uno de los principales protagonistas en mi tesis, Exhalaciones volantes, libros astrológicos sobre cometas en el siglo XVII novohispano en la Biblioteca Nacional de México. Y en ella estudié 2 libros impresos que estudiaban este cometa que apareció a finales de 1652. El discurso teológico del nuevo cometa de Fray Diego Rodríguez y el discurso y relación cometografía del repentino aborto de los astros de Gabriel López de Bonilla. Mis principales objetivos al tratar estos libros fue hacer una reconstrucción bibliográfica para poder comprender cuál era la circulación del conocimiento que existe en la modernidad y la forma en la que se retomaba e interpretaban a los autores que consultaban, identificando incluso pues, los ejemplares a los que estos autores tenían acceso. En esta ponencia me voy a enfocar en la figura de Fray Diego Rodríguez, su trabajo como astrólogo y cuáles eran los resultados que obtuve en mi investigación. Bueno, para realizar este proyecto, que está inscrito en la historia cultural y específicamente en la historia cultural de la ciencia, historia del libro e historia intelectual, retomé lo que postula Roger Chartier sobre el consumo cultural e intelectual, que surge a partir de la lectura de una obra por interesados en la disciplina y que estos crean representaciones diferentes a lo que postula el autor del libro que acaban de leer. También el circuito de comunicación que formula Robert Darnton en su artículo What is the History of Books fue vital para mi trabajo. En especial me enfoqué en la relación que tuvo el autor como lector de otras obras enfocadas en los astros. En la revisión también que hizo el profesor Darnton sobre este artículo, resalta el papel que tiene la intertextualidad para la historia del libro, ya que pues, dentro de los textos se recuperan ideas y pasajes que provienen de otras obras, y en ello resignifican lo que están leyendo. Al estudiar de la obra de Fray Diego me enfoqué en los aspectos formales y estilísticos, sin embargo el principal objeto de estudio fue esta reconstrucción bibliográfica que realicé a partir de un análisis cuantitativo y cualitativo de los libros y autores que fue consultando. Es decir, determiné cuáles eran los personajes que más aparecen dentro de la obra y cuáles son las ideas que predominan dentro de ella, comprendiendo un poco más el panorama intelectual de la época y cuáles eran los pensadores europeos más relevantes en estos estudios. También vale la pena mencionar que, aunque me enfoqué más en el discurso teológico de Fray Diego, también recurrí a 4 obras manuscritas que pueden consultarse en la Biblioteca Nacional de México y en el Archivo General de la Nación, en donde también se encuentran registros de los lunarios que publicó, que fue entre 1633 y 1666, unos años antes de que falleciera. Bueno, pues siguiendo este marco metodológico y teórico, los astrólogos más consultados por Fray Diego fueron los siguientes que presento en esta tabla, que como pueden ver es Tycho Brahe, Christian Sorensen Longomontanus, Johannes Kepler, Plinio el Viejo, Séneca, Jacob Milich, Ptolomeo, Aristóteles, Cornelio Gema, Albumazar, Galileo Galilei y finalmente Michael Maestri. Estos fueron los astrólogos que más aparecen dentro de este libro. Y ellos aparecen 55 veces dentro del escrito y representan alrededor del 29.7% de las 185 referencias que hace dentro del libro. A partir de esta tabla, pues es evidente que le dedica especial consideración a pensadores modernos como Longomontano y Tycho Brahe y Johannes Kepler, que son los principales que citan. Sin embargo, pues también consulta a casi el mismo número de autores antiguos como Séneca, Ptolomeo y obviamente Aristóteles. Independientemente de ello, un aspecto vital para comprender a Diego Rodríguez a partir de su obra es que siempre incluye sus propias consideraciones concernientes a las posturas y resultados de autores que mencionan. El texto de Fray Diego ha sido caracterizado por tener un espíritu crítico y mucho menos dogmático que el que se puede encontrar en otros astrólogos de la época, como Gabriel López de Bonilla. Por un ejemplo, en la página 16 recto del libro, rechaza lo que dice Longomontanus sobre la posibilidad de que un cometa pueda caer en la Tierra, pero en la siguiente foja concuerda con este mismo astrólogo sobre la creación de estos cuerpos celestes en la Vía Láctea. Otro aspecto que destaca y nos ayuda a comprender el panorama intelectual de la época, aunque no es único de Fray Diego Rodríguez, es que incluye autores de contextos y de formaciones muy distintas.
lo que demuestra una característica muy importante de la época, la complejidad que tiene, el pensamiento de la naturaleza, en el que retoman diversas opiniones que conviven sin que necesariamente se contradigan en sus argumentos. El catedrático mercedario se apoya en Aristóteles, Ptolomeo, Alcumazar, Copérnico, Tycho Brahe, entre muchos otros autores, y toma de estos las ideas que le resultan de mayor utilidad. Aún así, de entre todos ellos, las valoraciones que hace de Tycho Brahe, un astrónomo danés un poquito anterior a él, y de su discípulo Longomontanus, ha llevado a considerar que Fray Diego era seguidor del sistema ticónico, en el que se combina el sistema geocéntrico que que se tiene desde la antigüedad, y también el heliocéntrico de Nicolás Copérnico. De hecho, un poquito en la presentación, en el lado izquierdo, en el lado derecho inferior se puede ver un poquito ese mapa. Me gusta mucho este mapa porque son las distintas teorías que existían en la época sobre cómo giraba el Sol alrededor de la Luna o viceversa. Pues también se muestra Fray Diego al tanto de las nuevas investigaciones que estaban ocurriendo en Europa en el siglo XVII. También expone conocer las observaciones de Galileo Galilei desde su atalaya, como se refiere allá. Y pues también muestra conocimiento de las investigaciones de Johannes Kepler, que pues eventualmente sería retomado por Isaac Newton a finales del siglo, y con esto universalizando la física con la ley de la gravitación universal. Sin embargo, no se puede aventurar a decir que Fray Diego fue un astrónomo similar a los que tenemos hoy en día, porque todavía en sus argumentos se encuentra un fuerte aristotelismo en el acercamiento que tiene de su física natural, en el que la divide, igual que Aristóteles, en dos: infralunar y supralunar. Él, en cambio, lo que busca hacer es corregir y orientar lo que ha dicho Aristóteles a la realidad comprobable del siglo XVII, en donde la observación y los cálculos matemáticos tienen un peso importante dentro de los argumentos, pero también se recurre a las autoridades para poder reforzar sus postulados. También siempre hay que tomar en consideración que él fue un astrólogo en todas las acepciones de la palabra. Sí realizó textos matemáticos y astronómicos con gran exactitud, pero también publica almanaques y pronósticos, y esto lo hizo durante toda su carrera. Incluso, de acuerdo con la crónica de Francisco de Pareja, él determinó que su muerte estaba cerca a partir del estudio que hizo sobre los cuerpos celestes. También considero relevante mencionar que dentro de esta investigación, en la que identifiqué libros de autores consultados por astrólogos o hispanos, también se logró identificar el mismo ejemplar que consultó Fray Diego Rodríguez de la Nova Scientia de Niccolò Tartaglia. Al encontrar este libro en la Biblioteca Nacional de México, con la marca de fuego del Convento de la Merced, y exactamente las mismas páginas y anotaciones que refieren sus estudios. En estas imágenes es un manuscrito donde hace un cálculo sobre los triángulos, y en la parte derecha es exactamente la página a la que refiere en ese folio, que también trata sobre el cálculo de los triángulos. Pues tratando como tal a los cometas y mostrando de manera bastante clara el acercamiento que Fray Diego tiene sobre la naturaleza, él consideró que estos fenómenos ocurren en la región supralunar, es decir, más arriba de la Luna, siguiendo las ideas de otros astrólogos modernos como Tycho Brahe, que en 1572 determinan que un cometa estaba más arriba que en nuestro satélite. Aunque pues también esta idea se puede rastrear desde otros astrólogos como Alcumazar, el astrólogo medieval, e incluso desde Luciano Séneca en sus Naturales Cuestiones. Otro aspecto que podría denominarse moderno es que él opina que los cometas se creen en la Vía Láctea y que están formados por materiales celestes, y también evita realizar conclusiones sobre si estos pueden tener efectos negativos para las personas. Sin embargo, dentro de su adornada prosa, realiza una prosopopeya al final del texto en donde personifica al cometa con la imagen de Mercurio, y que este va a traer grandes virtudes y paz al mundo, en especial a Nueva España y a la Universidad Americana. Estas metáforas continúan a lo largo del texto y convierten también al cometa en un anuncio de que se deben de continuar los festejos a la Inmaculada Concepción de María, Señora del Cielo, ya que el fervor al misterio de la Inmaculada Concepción, en este caso, unía a todo el pueblo de España. Incluso la Iglesia española y la monarquía estaba presionando al Vaticano de que se considerara como dogma el misterio de la Inmaculada Concepción de María.
Entonces, aunque al tratar la naturaleza física del cometa se enfoca en los resultados astronómicos matemáticos que basa en la observación con instrumentos modernos,